siguiente instrumento, que también es de los más comunes para cubrir tanto tasa, pero también moneda, se denomina Cross Currency Swap, ¿sí? Y lo más común es pasar el Cross Currency Swap de dólares a pesos, ¿sí? ¿Por qué es más común hacerlo de esta manera? Porque históricamente las tasas que dan, bueno, las tasas en general en Estados Unidos son más bajas, más pequeñas, por obvias razones, por el riesgo país que exista allá, no requiere pagar tasas tan altas que en México. Entonces la tasa también por o interbancaria en Estados Unidos a la cual se otorgan los créditos bancarios es normalmente menor a la que se otorgan en los bancos mexicanos. Entonces algunas empresas que tienen operatividad internacional o presencia internacional con relaciones bancarias también en otros países, a veces optan por contratar un pasivo, un crédito en un banco americano que les da una tasa de interés menor a la que le da un banco mexicano, ¿sí? Y a veces, bueno, depende de las características de cada empresa, pero hay empresas que generan dólares, que pueden estar pagando estos pasivos en dólares, pero hay otras empresas que no generan dólares y que se abre una exposición al riesgo tanto cambiario de moneda como al riesgo de tasa por abrir un crédito en otra moneda distinta al peso. Y aquí es donde entra este instrumento, el Cross Currency Swap o el CCY, con esas nomenclaturas lo van a encontrar comúnmente en la literatura financiera. Lo que pretende es precisamente cubrir el riesgo tanto de un movimiento, una subida en la tasa de interés, como también de una depreciación en la moneda local, ¿sí? Estos cross currency swaps se pueden hacer más comúnmente en México obviamente es entre dólares y pesos, pero también se hacen entre euros y dólares, o por ejemplo también entre dólares y yen japonés, que históricamente en Japón la tasa lleva muchos años siendo cero o negativa, y los créditos bancarios son casi regalados en aquel país. Entonces tenemos casos de empresas que logran contratar pasivos allá por esa tasa tan baja y tienen que hacer este cross currency swap para intercambiarlo por una moneda funcional de la empresa, ya sea el dólar o el peso, ¿sí? En este caso se hace un swap o un intercambio, como lo mencionábamos, de dólar a peso, para el ejemplo que queremos ver aquí, ¿sí? Para eliminar el riesgo cambiario de cada amortización y de los intereses que tienes que pagar por el crédito, así como también el riesgo de que se te eleve la tasa, ¿sí? Cada fecha de pago se hace el intercambio, igual por diferenciales, donde las partes pagarán la tabla que aquí se muestra de intercambio de flujos entre pesos y dólares, de acuerdo a la tasa acordada y a la tabla acordada con tu banco, ¿sí? Existen varias modalidades de cobertura en este instrumento, es importante decirlo. Existe la modalidad full o completa, donde se intercambia tanto intereses como amortizaciones. También existe el coupon swap o el cross currency swap de cupón, donde solamente se cubren los intercambios de intereses, y también el principal swap, donde se cubre el intercambio solo de las amortizaciones del crédito, ¿sí? Entonces, esto pues lo tienes que ver de acuerdo a cada caso, como esté planteada la estructura de capital de tu empresa y la negociación del pasivo y los flujos proyectados a futuro, ¿sí? Para este ejemplo, tenemos un crédito de $10 millones, ¿sí? Donde la amortización es lineal, de manera mensual, hay un vencimiento a un año, puedes irte con estos instrumentos hasta 7 años o incluso hasta 10 años. En este caso, Monex paga la SOFR que esté en el mercado en ese momento, SOFR a 30 días, un mes, y el cliente paga una tasa en pesos mexicanos del 11.20% anualizado. En ese momento en el que se contrató el pasivo, estaba el spot al 17.50, y así como está el spot, se congela durante toda la vida de la cobertura. Es decir, agarra el banco, congela el spot del 17.50 y va a ser el referente del intercambio de flujos a pesos durante los 7 años de la cobertura, 10 años de la cobertura, 3 años, lo que dure, ¿sí? Y se
lo que se hace es que se intercambian esos dólares por pesos al 17.50 más la tasa de pesos contratada, en este caso el 11.20%, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Monex es pagarte los intereses más el principal, si así lo contrataras, de lo que tienes que pagar cada mes en dólares, ¿sí? Monex te va a pagar ese monto a la tasa SOFR de 30 días, ¿sí? Y lo que hace el cliente es pagarle a Monex una tasa en pesos equivalente a esos dólares de esa amortización de ese mes. Lo convertimos a pesos, en este caso, al tipo de cambio equivalente del 17.50 por la tasa contratada en el Cross Currency Swap de 11.20%. De esta manera, el cliente recibe el flujo en dólares, lo paga a su banco, ¿sí? Pero el cliente le paga a Monex el flujo en pesos a esta tasa contratada, ¿sí? Ventajas: el cliente conoce desde el primer día los montos a pagar por el resto del crédito, eliminando el riesgo cambiario y de tasas. Aquí estás eliminando dos riesgos, moneda y tasa, y que es una cobertura a costo cero. Las desventajas son que el cliente puede perder, o la empresa en este caso, puede perder flexibilidad en caso de querer precancelar la deuda, igual que en los otros dos ejemplos, pero igual siempre se puede hacer una reestructura o una terminación de la cobertura pagando a favor o en contra el mark to market de la evaluación en ese momento. Y también igual el tema de los márgenes, puede haber margen inicial o puede haber una llamada de margen.